Está en la línea el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto de conversar nuevamente contigo. Vamos a tratar de tocar rápidamente varios temas. Primero, esta controversia que se ha generado sobre el presunto nepotismo de la congresista Milagros Salazar. Es decir, se ha contratado a su hermano, ¿no es cierto? Para, a su sobrino, hijo de su hermana, para una comisión. Y lo que se ha denunciado es que esto es un caso de nepotismo, pero lo que ha dicho Carlos Tubino en su defensa es que en realidad ella no tiene ninguna capacidad de contratación y que la responsabilidad es del sobrino, por no haber dicho la señora es mi tía. Pero, digamos, ¿cuál es tu juicio, Carlos, sobre esto? Mira, en realidad a mí me parece que es un falso argumento del que los congresistas no pueden contratar. Digamos, administrativamente eso es así, ¿no es cierto? El congresista no es el que genera el contrato, el congresista no es el que le paga de su sueldo, pero sin duda alguna, en todos los casos, el congresista es el que recomienda y el que presenta a las personas que van a ser contratadas por el Congreso de la República. Ya se presentó, digamos, en otro caso, en otra dimensión, el caso de la señora Marilena Foronda, ¿no es cierto? Ella también alegó el argumento de que ella no era la que había contratado a la asesora parlamentaria, pero no cabe ninguna duda que son los congresistas los únicos que hacen las recomendaciones cuando se trata de contratar personal. Claro, lo que antiguamente se llamaba el tarjetazo, ¿no es cierto? Es decir, es obvio que el acto administrativo de contratar no lo ha realizado la congresista, pero ¿cómo llegó el sobrino a acceder al puesto en términos reales, no? Más allá de quién firmó los papeles. Obviamente, además parece ser una persona que no tiene las calificaciones y la única forma de que pudiera conseguir un trabajo es simplemente por una recomendación de su familiar, que es justamente la congresista Salazar. Además, esto pareciera ser ya una práctica, ¿no es cierto? En el sentido de que yo no recomiendo la contratación de un familiar para mi despacho, sino para el despacho de otro colega, y por lo tanto, de esa manera voy tratando de aparentar una... Ahora, doctor Rivera, parece un poco más sencillo, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Manuel Rosas le saluda. Parece un poco más sencillo el tema desde el punto de vista ético, con el presidente Foronda. No hay forma que se salve la señora Salazar con ese argumento. Es decir, 120 días debería ir a su casa de manera pero inmediata. Pero desde el punto de vista penal, nepotismo, la responsabilidad directa, el asunto de que esté a su cargo, que ella tenga, digamos, la capacidad de contratación y que además sea contratado para funciones vinculadas a ella, o el asunto de tráfico de influencia. ¿Y cuál sería la figura legal, la responsabilidad penal y cómo la podríamos sustentar, digamos, objetivamente, doctor Rivera? Mira, desde mi punto de vista sí hay nepotismo, o sea, hay una apariencia de la contratación, y desde cualquier observación y cualquier verificación que haga un órgano de investigación, sin duda alguna la conclusión a la que se va a llegar es justamente que la recomendación en este caso específico ha provenido de un familiar. No veo yo ninguna otra posibilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto sí hay una responsabilidad de la congresista y también probablemente del congresista que ha contratado justamente a petición de, ¿no es cierto? Que me parece que es la figura que ¿Y cuál debería ser el procedimiento? Digo desde el punto de vista penal, porque esto pasa a Comisión de Ética, debería pasar a Comisión de Ética y ese es un procedimiento. El asunto de la supuesta responsabilidad penal, ¿cuál es el procedimiento, doctor Rivera? Bueno, el primer procedimiento es nuevamente, digamos, los congresistas son personajes aforados, tienen privilegios, y para poder iniciar una causa penal, la congresista tendría que pasar necesaria y obligatoriamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? El procedimiento parece ya un poco tedioso en relación a los últimos casos que hemos visto, pero obligatoriamente no hay forma que un congresista pudiera ser denunciado penalmente si es que no pasa primero por el procedimiento de la subcomisión, y la subcomisión aprueba un informe acusatorio y eso pasa al Pleno. Ahora, eso es en la dinámica del Congreso. Esa es en la dinámica del Congreso. Pasa por su Comisión de Acusaciones Constitucionales y se hace el procedimiento que ya todos conocemos. ¿El Ministerio Público de oficio podría iniciar investigación y luego pedir el levantamiento de fuero? Sí, que es, digamos, los últimos casos en los que el Ministerio Público ha tomado posición,
primero se ha iniciado la investigación penal, sobre lo cual no hay una prohibición de carácter constitucional, y el Ministerio Público tendrá que hacer un requerimiento al Congreso de la República para que el Congreso cumpla con su parte, que es levantar el fuero, acusar constitucionalmente y por lo tanto generar la denuncia penal al Ministerio Público, para que el Ministerio Público pueda recién, con la autorización del Congreso de la República, presentar denuncia o formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial. Correcto. Largo el procedimiento, pero sí. Largo pero necesario, ¿no? Largo pero necesario, obligatorio diría yo, porque la denuncia está hecha, ¿no? Y claro, hay argumentación por un lado, pero también hay argumentación por otro lado. Ahora, hay otro tema, Carlos, que es lo que ha anunciado César Nakazaki el día de ayer en un diario que está alistando nuevos recursos para revocar la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Anuncio que ha incomodado hasta el médico Alejandro Aguinaga, porque de hecho no le queden más expectativas al señor de que lo van a sacar porque eso en vez de ayudarlo lo perjudica. Pero ¿qué posibilidades legales hay de que esto ocurra? Es decir, que la anulación del indulto se anule, digamos. Mira, yo sinceramente veo muy pocas posibilidades o casi ninguna, ¿no? Me parece que ya, recordemos que el tema del Consejo de Convencionalidad fue un momento en el que la defensa de Fujimori se desdobló en dos. Primero comenzó con la presentación y la presencia del abogado, no recuerdo ahorita su apellido, y César Nakazaki ingresa o reingresa a la defensa de Fujimori tras la resolución de octubre del año 2018, ¿no es cierto?, en la que el juez Núñez Bulca declaró la carencia de valor jurídico de esa resolución. Ya en esa apelación, César Nakazaki, desde mi punto de vista, expuso todos los argumentos que pudo ofrecer para cuestionar la resolución del indulto, desde la inconstitucionalidad, la inexistencia de un procedimiento. En fin, nos pareció que ya en el debate que tuvimos con César Nakazaki en diciembre del año pasado en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, él ya había expuesto todos los argumentos, y la Sala Especial, cuando emite su resolución, si mal no recuerdo, el 13 de febrero de este año, en realidad ya la Sala le responde negativamente a todos esos argumentos. Y por lo tanto, me parece que ya en términos de los fundamentos sobre los cuales él pudiera cuestionar la resolución del indulto, me parece que ya esos argumentos ya están agotados, salvo que tenga algunos otros, pero tengo la impresión de que habiéndose desarrollado un debate bastante intenso con dos abogados defensores a nivel de la Corte Suprema, creo yo que la posibilidad de que pudiera levantarse nuevos argumentos de cuestionamiento, entiendo por la vía constitucional, ¿no? Yo lo que he visto... No, lo que va a presentar es un habeas corpus. Lo que ha señalado es que está preparando un habeas corpus. Sí, eso ya lo mencionó él hace ya varias semanas atrás, que estaba preparando una suerte de... ¿Pero cuántas habeas corpus se ha presentado a favor de Alberto Fujimori en todo este proceso? A ver, mira, si Nakazaki presenta me parece que él personalmente ya estaría presentando 3 habeas corpus. Entiendo que los 2 primeros también fueron desestimados por inclusive el propio Tribunal Constitucional. Y desde otras personas, creo que también se han presentado otros 3 habeas corpus que igualmente llegaron al propio Tribunal Constitucional y ya fueron desestimados, ¿no? En realidad, ya desde el año 2009, recordarás, estimado Manuel, estimado Nicolás, se han presentado alrededor de una docena de cuestionamientos legales, judiciales o constitucionales a la sentencia de Alberto Fujimori, también al propio asunto del control de constitucionalidad. Y en realidad el sistema de justicia ha tenido una posición de ratificar la legalidad de la sentencia condenatoria. Ahora hay un tema en relación a esto, Carlos, que no sé por qué no avanza con otra velocidad, que es que el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori se ha acreditado y es parte de una investigación, ¿no es cierto?, de una operación para proteger a Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial, es decir, que fue objeto de una transacción y en esa medida se convierte en un acto delictivo, ¿no es cierto? Al igual que fue el comportamiento de otras personas, porque ¿qué pasó ahí? O sea, hay gente que obtuvo ministerios, hay gente que recibió por lo menos ofrecimientos de obras en sus regiones, es decir, toda una tranza, ¿no es cierto?, vergonzosa, en la que hay un montón de gente involucrada que se sigue paseando. Por ejemplo, el abogado Alberto Borea, o sea, si está ahí en el centro, ¿no?, con este asistente suyo que no sé qué hacía en la SUCAMEC, ¿no es cierto? Mira, hasta donde yo recuerdo, el procurador Amado Enco
formuló denuncia penal, me parece, contra el expresidente Kuczynski y contra otras 2 o 3 personas más. Y hasta donde recuerdo, también el propio Ministerio Público abrió una investigación por tráfico de influencias. En realidad no tengo conocimiento si es que esa, por lo menos en términos de información pública, yo sospecharía que la investigación está simplemente en las etapas de indagación preliminar, porque no... Ya, pero si eso avanzaría, doctor Rivera, porque además hay el único que está pagando patas Kenji, ¿no? Que además está fuera del Congreso. Pero si eso avanzaría, si se podría determinar que sí ha habido un asunto ahí, ha habido tráfico de influencias y que se ha manejado desde una ardid trabajada en coordinación con el presidente de la República, probablemente Kenji Fujimori, sus congresistas y otra gente más, ¿se podría poner esto en cuestionamiento y al cuestionarse este asunto podría generar algún efecto sobre la libertad o no de Alberto Fujimori? Mira, sobre Fujimori ya me parece que no surtiría ningún tipo de efecto. Finalmente él ha sido como el beneficiario de ese supuesto tráfico de influencias, pero hasta donde yo sé, él no está comprendido en esta investigación. O sea, no tendría ningún efecto sobre el tema Fujimori y su libertad. No, ninguno. Además, recordemos, Manuel, ahí hay otro nivel de complicación. Si Fujimori intentase ser comprendido en la investigación, habría que hacer un pedido de ampliación de la extradición a Chile, para que él pudiera ser judicializado, ¿no? Pero en realidad sí hay una investigación que está abierta, sé que está Pedro Pablo Kuczynski comprometido en ella, pero me parece que no ha habido mayor avance en términos de lo que correspondería a un asunto que más o menos estaba claro para todos de lo que había ocurrido y de las evidencias tras el conocimiento del contenido del expediente de indulto que se logró recién tras la audiencia de control de comisaría que tuvo a nivel de la... Ahora, doctor Carlos Rivera, cambiando de tema, ¿qué le parece este proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que ayer, luego de la entrevista a 3 de los candidatos, quedó elegido solamente el señor Pedro Manuel Patrón Bedoya, que dicho sea de paso juramenta hoy al mediodía? Y 2 candidatos, el señor Dumet y también Víctor Cubas Villanueva, terminaron rechazados o en todo caso no aprobados. Nos quedan 13 miembros, 6 titulares y 7 suplentes para elegir y se ha ampliado, me parece, plazo hasta diciembre. ¿Qué opinión le merece todo este procedimiento que parece ser bastante largo y que por lo menos en esta primera etapa no surte efecto el que todos hubiéramos deseado? Sí, mira, sin duda alguna me parece que ahí estamos ante un evidente fracaso en términos de la propuesta normativa que se hizo para la composición y para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya desde el líder lo habíamos advertido que el sistema de elección no era el mejor, porque pareciera que se estaba apostando a elegir a un juez y no a un miembro de la Junta que encargaba justamente de elegir magistrados. Creo que los resultados de este examen, el que postularon más de 100 personas y el que solamente aprobaron estas 3 últimas que el día de ayer han pasado de entrevista, era justamente la muestra y la mejor evidencia de que el sistema de elección no era el más adecuado, porque en realidad se estaba confundiendo los roles y me parece que a esa mala elaboración del método con la que se tenía que elegir la Junta Nacional de Justicia se le agrega un segundo grave problema, que es la forma como se examina a estas personas, y el resultado creo que lo tenemos a la vista. Ahora, las 3 personas que aprobaron, solamente una, ¿no? como tú dices, necesitamos otras 13 personas. Yo, sinceramente, espero que en esta segunda convocatoria los procedimientos varían significativamente, porque en realidad no solamente es el problema de la elección, sino es el problema de cuánto tiempo más es posible que el sistema de justicia peruano soporte, digamos, esta inexistencia de un órgano revisor, de las inconductas funcionales o de las irregularidades en el sistema judicial. Pero adicionalmente estamos sin un órgano que designe jueces fiscales en el Perú. Y ahí hay un tema... Y vamos a estar todo el año, ¿no? Prácticamente, porque se amplió hasta el 30, hasta diciembre, ¿no? Y ojalá les tome menos tiempo, pero la proyección es diciembre. Mira, ojalá, pero tampoco es un asunto seguro, digamos, lo que estamos hablando cuando decimos de diciembre es un plazo que es la expectativa de la Comisión Especial, pero en realidad habrá que ver si es que en el siguiente examen justamente se logra aprobar a esas 13 personas que son las que restan para que quede completa la composición tanto de los titulares como de los suplentes en cuanto a la Junta Nacional. Ok. Muchas gracias a Carlos Rivera del IDL, el Instituto de Defensa Legal, por atendernos. Muy buenos días.
Gracias. Muy buenos días. No, nos vamos a San Borja, señora Magariño. Helen Menices.